sabíamos muy bien cómo procedía a ser, ¿verdad?, el compromiso. Pero lo único que sabíamos, ¿verdad?, que antes de casarse uno se tenía que comprometer. Y había que ponerse anillos. Habíamos muchas que eran de plata y los de casamiento eran de oro. Y bueno, nos comprometimos, ¿verdad?, sabiendo que lo único que teníamos claro es que en el momento de comprometerse uno se apartaba para todos los demás y solamente estaba dispuesta para el hombre con el que uno se iba a casar, y así mi esposo solamente estaba dispuesto para mí, para llegar a contraer matrimonio. Y hace días a mí me sonaba y yo decía, el tiempo para esta casa fue declarado el año del compromiso. Amén. Para la casa de nuestro apóstol Sergio, ¿verdad?, fue declarado el año de la revelación. Y yo decía, Señor, que se nos revele el compromiso, pero a la manera de la novia se compromete con el novio, a la manera de que la novia está comprometida con su novio. Entonces yo me puse a investigar sobre un compromiso, pero un compromiso en especial. Aquí en Chile no se le da mucha importancia al compromiso, sino que en los cristianos, ¿verdad?, sí, porque es algo importante el casamiento, ¿verdad? Pero hay un pueblo, que es el pueblo de Israel, ¿verdad?, donde sí es muy importante el compromiso. Entonces, lo que el Señor me ponía en mi corazón es hacer una comparación del compromiso de la amada con el Cordero y el compromiso, cómo se llevaba a cabo en los tiempos bíblicos, cómo se llevaba a cabo el compromiso, ¿verdad?, entre los matrimonios, entre el noviazgo en ese tiempo. Entonces yo tengo una pregunta. Amor, no sé dónde se fue. Yo lo tenía listo. Escritorio. Ahí está. ¿Y qué saco lo de esto? Ya. Una pregunta. ¿Y tú, ya diste el sí? ¿Le diste el sí a tu amado? ¿Le dieron ustedes ya el sí al amado que está preparando nuestra alma para el encuentro con él? El desposorio en los tiempos bíblicos fue sombra del compromiso que hoy vive la novia con el amado. La Biblia en hebreo dice que hay figuras y sombras de lo que era y de lo que ha de venir. Un ejemplo de ello es el tabernáculo. El tabernáculo que el Señor le mostró a Moisés, le decía, esto es, hazlo tal cual yo te lo mostré. O sea, el Señor le mostró algo que ya estaba listo y él en base a eso tuvo que edificar el tabernáculo del Señor. O sea, el tabernáculo era sombra para lo que va a venir después. Otra sombra que nosotros podemos ver eran los sacrificios expiatorios que antes existían, ¿verdad?, con los cuales eran expiados los pecados. ¿Cómo se llevaba a cabo esto? Tenía que venir, ¿verdad?, un animal, un cordero perfecto, un animal que no tuviera ninguna falla. Tenía que consumirse la sangre hasta la última gota. Eso también es figura de que iba a venir después, ¿verdad?, el Redentor de nuestras vidas. Amén. Que iba a ser perfecto. Amén. Que iba a derramar hasta la última gota de sangre. Amén, Señor. ¿Ya? El Israel antiguo, las costumbres matrimoniales. El Israel antiguo, las costumbres consistían en 2 etapas. Para llevar a cabo un matrimonio, para que un matrimonio se consolidara, debían antes llevar 2 etapas, que era el Kiddushim, que es el desposorio o compromiso, y el casamiento. Amén, Señor. Y como este es el año del compromiso, vamos a estudiar el compromiso de la amada con el amado. Amén, Señor. Pero vamos a estudiar solamente el Kiddushim, vamos a estudiar el compromiso. Kiddushim. Los rabinos enseñan que los desposorios se celebran mucho tiempo antes de la boda, sobre 6 meses o 1 año. Desde el día en que se celebran los desposorios o esponsales, se considera como ajustado el matrimonio.
De hecho, ahí se le pone el nombre o el título de esposos, aunque estos no vivan juntos. Ya son llamados esposos, ya están apartados, ya están pedidos, como escuché por ahí, decían a una amiga, ella ya está pedida. Ellos ya están apartados y ellos ya llevan el título de esposo, aunque no vivan juntos. Por esa razón es que en Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Cuando una señorita, ¿verdad?, era desposada, como decíamos, ya era esposa de su esposo, aunque no vivían juntos todavía, aunque no estaban casados. Entonces, ya habían leyes. Si la mujer adulteraba con el entonces su novio, que para los israelitas era el esposo, se le apedreaba si se le pillaba en adulterio. Entonces, como la Biblia dice, como José era justo, como José no tenía un mal corazón, sino que tenía un buen corazón, no sabía lo que pasaba. Y decía, ¿qué sucede? ¿Por qué, si nosotros aún no nos juntamos, por qué ella ya está esperando guagüita? Entonces él no quería infamarla. Yo me imagino que él decía, qué terrible va a ser que la apedreen. Entonces lo que yo voy a hacer mejor es irme secretamente. Por esa razón, él no quería infamarla, porque las consecuencias para la mujer que era infiel a su marido, a su esposo, era terrible. Era de apedrearla. Algo muy curioso y muy lindo también es que en el Oriente los padres del joven son los que eligen a la novia. No es como ahora, bueno, después ya a medida que fue pasando el tiempo, ya también en Israel es el joven el que elige a su novia. Pero en los tiempos bíblicos era el padre el que elegía a la novia. No era el novio, sino que era el padre. Y un apoyo bíblico, ¿verdad?, es en Génesis 24, del 1 al 4. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juraré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Una vez yo escuchaba a mi pastor que el hecho de poner las manos en los muslos era así el juramento que se hacía en el pueblo de Israel. Así se llevaba a cabo un juramento. Yo recuerdo que una vez yo conté la historia de Isaac con Rebeca, ¿verdad?, cuando prediqué el tema amor versus amor. Aquí, ¿verdad?, el criado fue a buscar a la novia para su hijo, fue a buscar a Rebeca, pero fue el padre quien dijo de dónde tenía que salir, de dónde tenía que venir la novia para su hijo. No fue el hijo el que salió a buscar, sino que fue el padre. Y va el siervo en figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Haciendo la comparación, ¿verdad? Es el padre que le pide al Espíritu Santo, busca hija, ¿verdad?, con estas características para mi hijo Isaac. Que no sea cualquiera, sino que sea la que tenga las características. Es aquí donde nosotros podemos decir que nosotros fuimos escogidos por el Señor. Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Yo recuerdo mucho cuando mi pastor decía, no fui yo el que buscó al Señor, sino que fue el Señor el que me buscó a mí. Amén.
muchas veces, yo antes de verdad de volverme al Señor, cuando yo estaba en el mundo, siempre yo sabía que yo tenía que volver al Señor. Siempre lo supe. Pero por más que yo quería y por más que yo iba a una iglesia, no era el tiempo, sino que era el tiempo del Señor. Y muchas personas quizás dicen, quiero cambiar, pero no es del que quiere ni del que puede, sino es de quien Dios tiene misericordia. Es de quien Dios escogió desde la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser la novia de su Hijo. Para ser apartada Aleluya. para Él. Para estar guardadas para Él. Amén. Hemos escogido. Gracias, Señor. A los 12 años, la joven podía ser desposada. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando se habla de una mujer, eso es figura de la iglesia. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando había una mujer, ¿verdad?, que llevaba 12 años con hemorragia. Y el Señor la sanó. Cuando había una niña, ¿verdad?, que tenía 12 años y murió. Una persona, una joven a los 12 años ya podía ser desposada. Pero algo interesante era que en este asunto ella debía dar su expreso consentimiento, perdón. Ella debía dar el sí. El Señor es quien nos escoge, ¿verdad? Pero la palabra dice que el que confesare que Jesucristo es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Amén. El Señor no escoge, Sí, ¿verdad? sí. Pero es uno quien tiene que aceptar ese llamado del Señor. Es uno el que tiene que decir, sí, Señor, yo te quiero seguir. Sí, Señor, yo quiero estar contigo, yo te quiero servir. Yo creo que muchas veces muchos sienten la necesidad, y yo tengo un familiar muy cercano que dice, yo creo en el Señor, yo creo en el Señor, pero no le sirve. Pero se deja, ¿verdad?, quizá envolver en sus problemas, y es un familiar muy cercano que cree en el Señor, pero no se determina por Él. O sea, no ha aceptado su invitación, no ha dado el sí en su corazón. Pero quizás sí fue escogida. Quizás muchos en el mundo sí son escogidos, pero no han dado el sí en su corazón y creen en Él. Y le reconocen como Señor y saben que Él es el Dios creador de todas las cosas, pero no se han determinado por el Señor. En Génesis 24:58, después que el criado, ¿verdad?, fue a buscar a Rebeca, él pidió una señal. Cuando iba, ¿verdad?, cuando después que su señor lo mandó a buscar a Rebeca, él iba caminando y dice, pero Señor, ¿cómo sabré yo quién va a ser? ¿Cómo voy a saber yo quién va a ser la mujer de mi Señor? Entonces él pidió una señal. Entonces él decía, la persona, la mujer, la doncella que me dé de beber agua a mí y le dé de beber agua a mis camellos, esa será la señal. Entonces cuando venía, ¿verdad?, la doncella, él dice, ¿me das de beber agua? Y ella le dice, sí, yo te voy a dar de beber agua. Y también le voy a dar de beber a tus camellos. Yo no sé si la vez anterior lo dije, pero los camellos son figuras de los pastores. Y yo ahora le estoy dando de beber agua a mis pastores. Pero había una característica hay una característica de los camellos que ellos necesitan mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua. Entonces, ¿verdad?, los ministros deben ser saciados con la palabra. Que aquí el Señor permita que de la palabra que el Señor me entregue ellos puedan ser saciados. Amén. Otra característica, ¿verdad?, de los camellos, porque son figuras, ¿verdad?, de los pastores, es porque los camellos tienen la capacidad de caminar arrodillados. O sea, de que su caminar sea en oración. Por eso también es figura de los camellos. Hermosa la figura de los pastores. Entonces Rebeca, ¿verdad?, le da a beber agua a él y a sus camellos. Y el criado le da a conocer, ¿verdad?, lo que el Señor le había dicho, lo que su señor Abraham le había dicho, que fuera a buscar novia para él. Entonces ella sí consiente, ella sí acepta. Pero van, ¿verdad?, y le dicen le dan a conocer a la familia.
Entonces la palabra dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Hemos dado el sí nosotros? ¿Hemos dicho, sí, Señor, yo te voy a seguir? A pesar de todo, a pesar de lo alto, de lo bajo, de lo pasado, de lo porvenir. O quizá vamos en el camino y a veces decimos, pucha, Señor, qué difícil es seguirte. Quizá, no sé si estaré, muchas veces yo he escuchado, no sé si soy digna yo de seguirte. De seguro, antes de conocer al Señor Jesucristo no éramos dignos. Pero la sangre de Cristo nos hizo dignos. Amén. Para hacer la base por Él. Señor. Fue su sangre la que nos limpió y la que nos dio valor. Que vive para siempre. Hay una canción linda que dice, su cruz me dio valor. Su sacrificio me dio valor a mí. Amén. Entonces estamos dispuestos, ¿verdad?, a aceptar, a darle el sí al Señor. Aleluya. Rebeca dijo que sí. Ella sí aceptó irse con el que aún no conocía. Pero también conocemos bueno, aquí también creo, no sé, pero como se realiza ya, ¿verdad?, el compromiso, el novio da una dote matrimonial a la novia. El joven tenía que darle una dote a la muchacha. Era algo de mucho valor. Podía ser dineros o joyas o una propiedad. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Yo creo con todo mi corazón, pero lo afirmo, que no han dado mayor dote que la que dio Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay una dote matrimonial de más valor que la que dio Jesucristo. Amén. No hay una dote más grande. Gloria al Señor. Somos la novia más hermosa, que pagaron por nosotros el precio más alto. Gloria al Señor. Yo me imagino que la dote matrimonial que el novio daba a la novia también equivalía a la cantidad de amor que tenía el novio por la novia, que era capaz de dar por ella. Y el Señor dio su vida entera. Aleluya. Hasta la última gota de sangre. Gloria a tu Gracias, nombre, Señor. Amén. Dio derramamiento de su mente, ¿verdad? Con la corona de espina. Su cabeza fue, ¿verdad?, herida, y por ello fue derramando sangre. Y una vez escuchaba un mensaje tan lindo que decía ese derramamiento de la sangre de la cabeza de Cristo es la que viene a limpiar nuestros pensamientos. El derramamiento de las manos de Jesucristo es la que limpia nuestras obras. Quizás las obras de maldad que hemos tenido son lavadas y limpiadas por la sangre de Jesucristo, de sus manos. El derramamiento de los pies de Jesucristo limpia nuestro caminar. Limpian quizás a veces cuando nuestros pasos se han apresurado a hacer lo malo. Esa sangre, ese pecado fue limpiado por el derramamiento de la sangre de Señor Cristo. bendito. Ese fue el valor que Dios el Padre, ¿verdad?, y que Jesucristo le dieron a su novia. Que Jesucristo le dio a su novia y que el Padre, como Padre de Jesucristo, le dijo, sí, ese es el valor que tiene ella. Amén. Tu vida. Gloria a Dios para siempre. Efesios 2:28 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Gracias, Señor. Otra linda, ¿verdad?, característica del matrimonio hebreo son los amigos del novio. Cuando el varón tiene la dote, entonces se entra en las negociaciones de la novia. Y el padre del varón llama a un hombre
que actúa como agente para él y para su hijo. Este agente es llamado amigo del novio. El amigo del novio, ¿verdad? Yo una vez, no sé si te acuerdas, amor, que escuchamos del pastor Itiel cuando hablaba de los amigos del novio. Y la función del amigo del novio era hablarle bien a la novia de su novio, Amén. ¿verdad? Era enamorarla para el novio, ¿verdad? Decirle que él era muy guapo quizás, decirle que no había hombre más hermoso que él. Esa era la labor del amigo del novio. Era enamorarla, pero no para él, sino para su amigo, para el novio. Juan el Bautista, amigo del novio. Aleluya. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, Aleluya, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Juan el Bautista, ¿verdad? Se menciona en la Biblia como amigo del esposo. Amén. Juan el Bautista era tipo del amigo del novio Juan el Bautista era tipo del amigo del novio de Jesús, figura del amigo del novio de Jesús. El agente que por medio del bautismo de arrepentimiento por agua estaba preparando un pueblo para el Señor. Este agente está perfectamente informado respecto a la dote que el joven puede pagar por su novia. Juan el Bautista, ¿verdad? A través del bautismo de agua, era limpiado el pueblo del Señor y era figura del amigo del novio. Pero también en los tiempos actuales aún hay amigos del novio. Aún hay amigos del novio. En el contexto espiritual, los amigos del novio son los ministros, aquellos que preparan a la iglesia para el encuentro con su amado. Ministros como los apóstoles, Amén. como los profetas, Amén. como los evangelistas, como los pastores y como los maestros. Ellos son, ¿verdad?, iglesia que no es novia, sino que son amigos del novio que preparan a la novia para el encuentro con el amado. Ellos son los que la ayudan quizás a la novia a ataviarse. Una de las formas, ¿verdad?, en que la novia se ataviaba cuando Esther, ¿verdad?, se estaba preparando para el encuentro con el rey Asuero. Una de las cosas era los afeites, ¿verdad? Es sacar, si lo vemos de la manera espiritual, es sacar todo lo impuro. Todo aquello que quizás nos contamina nuestra alma, de aquello que tenemos que ser limpiados. Pero el Señor dejó amigos del novio para prepararla, que son los ministros, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Aquellos, ¿verdad?, que dirigen a la iglesia, que dirigen a la novia del Señor a enamorarse de Él, a enamorarse de Dios. Pero también hay, ¿verdad?, amigos del novio que se olvidan de eso. Y lo que hacen es enamorar a la iglesia de Él, y Él se enamora de la iglesia. Y hacen que la iglesia, ¿verdad?, caiga en adulterio. Hay otros amigos del novio, ¿verdad?, que en vez de cuidar a la novia y de protegerla, la dañan, la castigan, le hablan mal, le hablan brusco, la gritonean, ¿verdad? Aquí tenemos un pastor que habla fuerte, pero nunca gritonea a una de sus ovejitas, sino que las cuida. Pero hay amigos del novio que dañan a la iglesia, Así es. que la hieren. Y por eso cuando uno va a evangelizar muchas veces, nos toca escuchar a gente que dice que yo no quiero volver a la iglesia porque me dañaron.
Yo creo que va a haber tan grande castigo para esos siervos que dañaron a la novia, Amén. porque es su amada, Eso. y la dañaron. Yo me imagino que si a mí me dañara mi esposo, ¿verdad? Lo primero que haría sería defenderme si alguien me daña. Amén. Es lo mismo que va a hacer el Señor. El Señor dio un precio tan grande por su novia, que es su vida, que no va a permitir que otro la dañe. No va a permitir que le hablen mal. No va a permitir que le pongan heridas en su corazón, sino que la cuida. Por eso la importancia, ¿verdad?, de los amigos del novio es grande, porque deben dirigir a la novia a que ella se enamore cada vez más del Aleluya. Señor, Amén. que se enamore cada vez más del amado. Amén. 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 Bendito Sí, Dios. Señor. Padre. Sí, Señor. Esto lo decía Pablo en 2 de Corintios 11:2. Dice: estoy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido para presentaros como virgen pura a Cristo. En otra versión dice: porque el celo del Señor que siento por vosotros es un celo que viene de Dios. Yo os he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo. Amén. Quiero Amén. presentaros ante Él puro, como una virgen, Aleluya. ¿verdad? Amén. Esa es la motivación Amén. de un pastor. Amén. Esta es la motivación de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de presentar a la iglesia pura, Santo Señor, para siempre. de presentar a la iglesia sin mancha, Amén. que la iglesia limpie su corazón por el lavamiento de la palabra, ¿verdad? Amén. Esa es la motivación que debe haber en los ministros, en los amigos del novio. Señor. El anhelo de decir: yo lo que deseo es presentaros a vosotros puras delante del Señor. El compromiso, el desposorio, es un pacto. Los desposorios eran considerados un pacto, y el Señor hizo un pacto con su pueblo. En Ezequiel 16:8 dice: y pasé yo otra vez junto Gloria a al ti, Señor. y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y te cubrí, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. El estar comprometido, el estar desposado, Amén. no es algo de menor valor, sino que es un pacto. Amén. Mi cuñado, ¿verdad? Cuando yo le decía, me voy a comprometer con mi esposo, me decían: ustedes van a hacer un contrato. Y yo le decía: ¿cómo un contrato? Me decía: sí, eso es un contrato, no sé si tú sabes, mi amor, el nombre, pero cuando uno dice sí, ya se hizo un contrato, Palabra. sí, pero tiene validez igual como si estuviera firmado. ¿Qué pasa? Después vinieron a firmar los pactos porque el hombre ya no cumplía su palabra. Pero de un principio los pactos eran por palabra. Escrita en piedra. Entonces el pacto, el desposarse, ¿verdad? El comprometerse es un pacto que tiene mucha validez. Tiene tanta validez, ¿verdad?, como si uno lo firmara. Gloria a Dios. Después del exilio, los desposorios incluían un documento escrito, el ketubah, compromiso matrimonial, y este era firmado, este debía ser firmado. También se le daba a conocer los beneficios y las obligaciones que tenían tanto la novia como el novio. Nosotros, ¿verdad?, como novia del Señor, tenemos muchos beneficios. Amén. Muchos beneficios como Amén, novia. Señor. Amén. Por ejemplo, uno de los beneficios que tenemos es que si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre. Amén. ¿Verdad? Señor, Ese gracias, es un beneficio que no todos tienen, pero nosotros lo tenemos. Si nosotros pecamos, ¿verdad?, y nos arrepentimos con nuestro corazón, tenemos un abogado que nos defiende. Amén, Señor. Otro beneficio que tenemos, que el Señor, ¿verdad?, pone en nosotros una mente renovada y va cambiando nuestra manera de pensar. Tenemos muchos beneficios. Tenemos, ¿verdad?, el beneficio de ser llamados hijos de Dios por creer en Jesucristo. Pero también tenemos obligaciones que debemos cumplir.
Como por ejemplo salir a predicar. Amén. ¿Verdad? Señor. Aleluya. Cuando vengan los días de evangelismo, cuando se pueda, ¿verdad? Amén. Ir a predicar. Cuando uno, no sé, mi esposa en el trabajo me cuenta que un día le predica a uno, un día le habla a otra persona. Yo espero también, ¿verdad? Cuando esté trabajando también poder, Amén. de alguna manera, predicar el evangelio. Son obligaciones que tenemos como novia. Son obligaciones, ¿verdad?, que tenemos dentro de este compromiso, que las debemos cumplir. Gloria a Dios. El pacto, ¿verdad?, que en el tiempo de Israel se llamaba Ketubá, para nosotros en la palabra del Señor. Amén. Ahí salen todas las obligaciones y ahí salen todos los beneficios que tenemos. Gloria a Dios. Ese es el pacto que el Señor Jesucristo firmó con su sangre, ¿verdad? Cuando se firmaba este documento, el Ketubá, el novio le daba a la novia una garantía, un anillo de oro. Con esto le decía: esto es muestra que tú estás reservada para mí. Le daba una garantía a la novia cuando ya se llevaba a cabo, ¿verdad?, la firma de este documento. Pero ¿cuál es la garantía que nosotros ahora tenemos? ¿Cuál será la garantía que nosotros tenemos de que el Señor nos desposó? El Espíritu Santo es nuestra garantía. Amén, Señor. Amén. Para la iglesia, Gloria al Señor. este anillo de compromiso es el Espíritu Santo, que el novio Jesucristo, ¿verdad?, había Amén, prometido. Señor. Hay un versículo tan hermoso que a mí la primera vez que lo leí hace muchos años me impactó y me sigue impactando cuando lo leo, que en Efesios 1:13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo quiero leérsela en otra versión, hermano, para poder tener una mirada más amplia de este versículo. En Palabra de Dios para Todos lo dice de la siguiente manera: esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias sobre la salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu Santo es como un adelanto o una garantía Sí, de que Señor. recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación, Amén. y así podremos alabar a Dios por su grandeza. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es nuestra garantía, Amén, es nuestro Señor. adelanto de lo que vamos a tener, ¿verdad?, en la eternidad con el Señor. Por eso nosotros sentimos al Espíritu Santo. Por Amén. eso no todo el mundo lo siente. Amén. Porque nosotros somos los que al Señor nos dio la garantía de que somos su amada, de que somos su novia y de que nos vamos a ir con Él. Por eso, ¿verdad?, para el mundo el Evangelio es locura, Aleluya. pero para nosotros es poder de Dios. Amén, Amén. Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sello del pacto. Amén. Cuando- Sí. Cuando ya, ¿verdad?, estaba lista estaba todo listo, ¿verdad? Ya habían firmado el Ketubá, ya le habían entregado, ¿verdad?, a la novia la dote, el pacto se sellaba. ¿Y saben cómo se sellaba? De una manera tan especial, ¿no? Ambos tomaban la copa del vino del pacto. Y esto me hace relación a algo muy similar cuando hizo lo que hizo el Señor Jesucristo en la última cena. ¿Verdad que dice? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es por eso, Aleluya. ¿verdad?,
Que en Amén. cada Santa Cena Gloria a Dios para siempre. nosotros venimos a decir, hago memoria, ¿verdad?, de tu sacrificio. Y hoy nuevamente renuevo el pacto contigo, Señor. Hoy nuevamente digo, sí, Señor, yo soy tu amada y yo me quiero ir contigo. Y este Amén. domingo tenemos una nueva oportunidad Amén. de venir a renovar el pacto con el Señor. Amén, De Señor. venir a decirle al Señor Bendito sea ¿verdad? tu nombre, Señor. que Él es nuestro amado y que lo esperamos con ansia, Amén. que lo esperamos con anhelo. Sí, Señor. Con esta copa y confirmar el contrato de compromiso matrimonial se sellaba el pacto. Y la palabra kituchín, que al principio la estudiamos, que es compromiso o desposorio, viene a la palabra hebrea que significa kituch, que significa santificación. Gracias, Señor. El Señor viene por Amén. una obra santa. Sí, Señor. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en Efesios 5, 25, 27, Bendito. maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia Amén, y Señor. se entregó a sí mismo por ella Gloria a Dios. para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, a él mismo. Él la guardó santa para presentársela a él mismo. Gloria a Dios para siempre. Para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas, ni una cosa semejante, Amén. sino que fuese santa, sin mancha. ¿Saben, hermano? El Señor es el que santifica. Amén, Señor. Amén. ¿Pero de qué forma? Él es el que santifica. Nosotros debemos estar pegados con Él, buscarlo en oración, pero Él es el que santifica a su iglesia. ¿Para qué? Para preservarla, para Él mismo, para presentársela a Él mismo. Él, de Él es la gloria, para Él es la gloria, por eso Él lo hace. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que nosotros no digamos, es porque yo oro mucho. No es para que nosotros no digamos, es que yo ayuno mucho, sino que es Él el que santifica. Él santifica a su iglesia, pero nosotros, ¿qué nos corresponde? Buscarlo. A nosotros nos corresponde pedirle al Señor, santifícanos. Gloria a Dios por el Señor. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. A nosotros se nos demanda ser santo, pero Él es el que santifica. Pero ¿cómo podemos hallar la santidad? Pidiéndosela al Señor. El testimonio, hermanos amados, de una vida en santidad está ligado al testimonio de una vida apartada del pecado y ligada al servicio de Dios. Yo no puedo decir que tengo una vida santa si estoy llena de pecado. Yo no puedo decir que llevo una vida en santidad, ¿verdad?, si hago las obras de la carne. Entonces no estoy santa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Si en mi cuerpo todavía me pide, ¿verdad?, el pecado todavía me domina, ¿qué tengo que hacer entonces? Acercarme al Señor y pedirle, Señor, santifícame, porque tu palabra dice que tengo que ser santa, que tengo que ser santo como tú eres santo. Es así, hermano. Una vida santa debe estar apartada del pecado y ligada al servicio de Dios. Segunda, ¿verdad?, de Corintios 7:1, segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesa? De que el Señor viene por una novia sin mancha ni arrugas, tales que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad, hermanos, se perfecciona. Pero ¿cómo? Pidiéndosela al Señor. Tenemos promesas, hermanos amados, por eso es necesario que nos limpiemos de la contaminación de la carne. ¿Saben? Yo leía un día un versículo
dice que el corazón nos da testimonio cuando pecamos. Hay cosas quizás que usted dice, pucha, ¿estará bien o estará mal? El corazón da testimonio. El corazón da testimonio cuando uno hace lo que no le agrada al Señor. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Irreprensibles en santidad. Que el Señor, cuando estemos delante del Señor, el Señor no tenga nada que decir de nuestra santidad. El Señor diga, eres completamente santo. Amén. Para que seamos afirmados en vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Sí, con Señor. todos sus santos. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie le verá. Aquel, ¿verdad?, que esté en tiniebla no va a estar apercibido cuando el Señor venga. Va a ser sorprendido, ¿verdad?, como ladrón en la noche, por estar en tiniebla. Por eso es necesario que nosotros estemos en santidad, conociendo los tiempos. ¿Para qué? Para poder ver al Señor, para poder tener el encuentro con el amado. ¿Y saben lo hermoso, hermanos amados? Que una de las cosas, otra característica del matrimonio, del compromiso de los israelitas en los tiempos bíblicos, era que en este periodo, ¿verdad?, que sellaban el pacto con el vino, el novio hacía algo muy particular, que le iba a preparar un lugar a la novia. ¿Y nosotros sabemos dónde está el Señor ahora? En el tiempo del Kiddush, el novio debe preparar casa a la novia. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo creo que las moradas ya están casi listas, hermano. Yo creo que nos falta mucho para que el Señor venga por su novia. Amén, Señor. Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, para que las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos amados, yo les invito a ponerse de pie. A cerrar sus ojos.
Amén. vestirnos de lino fino. Ayúdanos, Señor bendito, a tener obras justas, Señor, en nuestro camino, para poder ser vestidos, Señor, de lino fino. Tu palabra dice, estas son las obras justas, Señor, para que actuemos con justicia. Te glorificamos, Señor bendito, y te damos gloria, Señor. A ti sea la gloria por siempre. Palabra